Bienvenidos, estimados seguidores de Cristo Jesús. Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de la Biblia. La Septuaginta, o Biblia de los 70, es una traducción al griego de los textos sagrados hebreos, realizada entre los siglos 3 y 2 a.C. en Alejandría, Egipto. Su nombre proviene de la carta de Aristeas, que narra cómo 72 eruditos judíos tradujeron la Torá al griego. Ellos fueron convocados por el faraón Ptolomeo II Filadelfo entre los años 285 y 246 a.C. para traducir la Torá al griego. A pesar de trabajar por separado, de manera milagrosa, su traducción fue idéntica. Esto refleja la necesidad de una traducción para la comunidad judía de habla griega en Alejandría, que ya no comprendía bien el hebreo. Los judíos de la diáspora necesitaban acceder a sus textos sagrados en un idioma familiar, el griego koiné. Además, la Septuaginta incorporó algunos textos que no formaban parte del canon hebreo, como los libros deuterocanónicos, por ejemplo, Tobit, Judit, Macabeos, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico, que fueron escritos originalmente en griego. La Septuaginta tuvo un impacto profundo en el mundo judío y posteriormente en el cristiano. Para los judíos de la diáspora, especialmente en Egipto y otras partes del Mediterráneo oriental, la Septuaginta se convirtió en su Biblia. Fue utilizada en las sinagogas y en la vida religiosa cotidiana, y también sirvió como herramienta para la difusión del judaísmo entre los gentiles. Sin embargo, con el tiempo, la Septuaginta perdió su estatus entre los judíos, especialmente después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo y el surgimiento del cristianismo. Los rabinos judíos comenzaron a favorecer el texto hebreo original y a distanciarse de la Septuaginta, que había sido adoptada por los cristianos como su Antiguo Testamento. Para los primeros cristianos, la Septuaginta fue fundamental. Las referencias del Nuevo Testamento a los libros deuterocanónicos son un tema muy interesante, ya que muestran cómo los autores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con estos textos, y en algunos casos los utilizaron para fundamentar sus enseñanzas. Esto subraya la influencia de la Septuaginta en la Iglesia primitiva. Los testigos de Jehová, a pesar de sus errores doctrinales y su Biblia manipulada, reconocen la importancia de la Septuaginta entre los apóstoles y los primeros cristianos. En la Atalaya de septiembre del 2000, dos mencionan de donde Pablo citó o parafraseó algunos pasajes al darles testimonio. Como resultado, fueron las palabras tomadas de esta traducción, y no las de los textos hebreos originales, las que pasaron a formar parte de las escrituras griegas cristianas. En el Nuevo Testamento, hay varias advertencias sobre falsas enseñanzas, falsos maestros, y en algunos casos, cartas falsas que circulaban en las primeras comunidades cristianas. Aunque no se mencionan específicamente cartas falsas en todos los casos, sí hay referencias claras a la manipulación de las enseñanzas y a la necesidad de discernimiento. Desde los apóstoles ya existía el problema de personas que distorsionaban el mensaje del Evangelio, o que también pretendían ser apóstoles. No se dejen perturbar fácilmente por alguna profecía o carta que supuestamente viene de nosotros. Aquí Pablo advierte sobre cartas falsas que se hacían pasar como suyas. Nuestro querido hermano Pablo, él les escribe lo mismo en todas sus cartas. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, para su propia perdición. Las cartas de Pablo eran manipuladas por algunos para distorsionar su mensaje. Me sorprende que tan pronto estén abandonando a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos los están perturbando y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si alguien, aunque seamos nosotros, o un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Además, había personas que pretendían ser apóstoles o líderes espirituales, pero en realidad buscaban engañar y sacar un provecho personal. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente, que no habéis recibido, o aceptan un evangelio distinto, que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, ¿por qué lo aceptan? Esos individuos son falsos apóstoles, obreros engañosos,
que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. San Juan advierte sobre la necesidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Mantén la sabiduría y el discernimiento, no los pierdas de vista. El discernimiento es la capacidad de juzgar correctamente. Practicar esta habilidad espiritual nos permite distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, y lo que viene de Dios y lo que no. En un mundo lleno de todo tipo de información y opiniones, el discernimiento es importante para mantenernos firmes en la fe y tomar sabias decisiones. La Biblia nos enseña la necesidad de discernir, especialmente en cuanto a la doctrina y los mensajes que se recibían. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Pablo anima a los creyentes a examinar todo cuidadosamente. El problema de las cartas falsas y las enseñanzas engañosas no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, ha habido personas que intentan distorsionar el mensaje de Dios para sus propios fines. Por eso, la Biblia nos llama a ser cuidadosos, a examinar todo y a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. ¿Cómo desarrollar el discernimiento? Estudiar la Biblia, orar por sabiduría y buscar consejo sabio. La definición del canon bíblico ha sido un proceso esencial en la historia del cristianismo. A lo largo de los siglos, los líderes de la Iglesia trabajaron diligentemente para discernir qué libros eran verdaderamente inspirados por Dios y debían ser incluidos en la Biblia. Este proceso no fue sencillo. Involucró debates, concilios y una profunda reflexión teológica. La meta era asegurar que los textos incluidos reflejaran la auténtica enseñanza apostólica y la verdad divina. Finalmente se estableció una lista de libros que hoy conocemos como el canon bíblico, una colección que guía la fe y la práctica de millones de creyentes en todo el mundo. El término canon proviene del griego canón, que significa regla o norma. En el contexto bíblico, el canon se refiere a la lista oficial de libros que son considerados inspirados por Dios, y por lo tanto, forman parte de la Biblia. Durante los siglos II y III, el cristianismo se expandió, y con ello surgió una gran diversidad de textos. Además de los evangelios y las cartas apostólicas, comenzaron a circular otros escritos, algunos de los cuales tenían doctrinas y relatos que diferían de la enseñanza tradicional de los apóstoles. Este problema llevó a la necesidad de discernir cuáles libros eran realmente inspirados y podían considerarse parte del cuerpo doctrinal del cristianismo. El primer intento conocido de una lista de libros aceptados se encuentra en el Fragmento Muratorio, aproximadamente entre los años 180 y 200 después de Cristo. Este documento menciona la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Diferentes obispos y laicos, como San Ireneo de León y Orígenes, comenzaron a hacer referencias a una colección de textos considerados sagrados. Sin embargo, no todos los libros eran aceptados. Algunos, como Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Apocalipsis, estuvieron en debate en varias comunidades debido a dudas sobre su autoría o contenido. Durante los primeros siglos, el segundo y el tercero, aparecieron muchos escritos que pretendían dar a conocer enseñanzas ocultas de Jesús. Hoy en día suenan mucho las frases, el Evangelio oculto, lo que la Iglesia no quiere que sepas. Desde aquellos tiempos, escritos conocidos como evangelios apócrifos y textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas, el traidor. Estos textos se hicieron populares en ciertos grupos, pero contenían ideas incompatibles con la doctrina apostólica y fueron rechazados por la mayoría de los padres de la Iglesia y comunidades cristianas. San Ireneo de León, en el año 180 después de Cristo, en su obra Adversus a Hereses, o Contra las herejías, combate las doctrinas gnósticas y sus evangelios alternativos. Rechaza textos como el Evangelio de Judas y el Evangelio de Valentín, argumentando que distorsionaban la enseñanza apostólica. Defiende que solo hay 4 evangelios auténticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. San Atanasio de Alejandría, en el año 367 después de Cristo, en su famosa Carta Festal 39, define los 27 libros del Nuevo Testamento y menciona que los evangelios apócrifos no deben considerarse escritura.
advierte a los cristianos que no se dejen engañar por estos textos. Definición y traducción del canon. Creció la necesidad de una lista oficial de libros. El cristianismo obtuvo la aprobación oficial del emperador Constantino en el siglo IV. En este tiempo, se llevaron a cabo unos concilios para elegir la lista de libros sagrados. Concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo, se estableció una lista de 27 libros para el Nuevo Testamento, como lo usamos hoy en día. Concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, confirmó la lista de Hipona y la estableció como norma para la Iglesia occidental. Ya mencionamos que antes de estos concilios, San Atanasio, obispo de Alejandría, ya había hecho una lista idéntica a la que se elegiría después. Una vez establecido el canon, fue necesario hacer una versión accesible para todos los cristianos. En el año 382 después de Cristo, el Papa San Dámaso I encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata Latina, que se convirtió en la versión oficial de la Biblia durante siglos en la Iglesia Católica. Así, a finales del siglo IV, el Nuevo Testamento tal como lo conocemos quedó definido y aceptado por la Iglesia. Gracias a la autoridad dada por Jesús, a la Iglesia Católica podemos creer, con toda certeza, que la Biblia es palabra de Dios. Los protestantes basan sus enseñanzas en la primicia sola escritura, que significa que solo creen en lo que está escrito en la Biblia, afirmando creer que la Biblia es palabra de Dios, porque la misma Biblia lo dice, lo cual es falso. Se basan en el texto que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Creer esto nos lleva a dos errores importantes. Primero, cuando San Pablo escribía este texto, no estaba escribiendo una Biblia, estaba escribiendo una carta que después fue incorporada a la Biblia. Muchas otras cartas aún no se habían escrito, los evangelios aún no existían en su versión escrita, y menos el libro del Apocalipsis. Entonces, San Pablo no se está refiriendo al Nuevo Testamento, sino únicamente al Antiguo Testamento. Segundo, si por acaso existiera un protestante más necio que los otros, que diga que San Pablo está hablando a futuro, pensando en esos escritos por inspiración divina, pues eso los lleva a otro error más garrafal que el primero. Si toda escritura es inspirada por Dios, ¿por qué le quitaron 6 libros a su Biblia? Responderán, porque no son inspirados. ¿Y quién lo decidió? La Iglesia protestante. ¿Quién le dio la autoridad de quitarle libros a la Biblia? Nadie. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero decidió basarse en el canon hebreo del Antiguo Testamento y consideró los deuterocanónicos como no inspirados. Además, cuestionó algunos libros del Nuevo Testamento, como Santiago y Hebreos, aunque finalmente los mantuvo. Agrupó los deuterocanónicos en una sección separada, llamándolos apócrifos, y más tarde muchas Biblias protestantes los eliminaron por completo. Así, haciendo uso de su propia autoridad para quitar libros, reconocen la autoridad de la Iglesia Católica para declarar que todo el canon bíblico con sus 73 libros es palabra de Dios. En reacción a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica reafirmó en el Concilio de Trento en 1546 que los 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo son inspirados y forman parte de la Biblia.